Hi everyone, welcome to my channel. I'm the teacher Valentín y bueno, el día de hoy we're gonna learn about the simple present. Vamos a aprender del presente simple. Y bueno, este presente simple es el primer tiempo en el cual aprendemos normalmente a hablar, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, pues se utiliza for the routines and things that usually happen, que bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Cosas que usualmente pasan o cosas que usualmente ocurren, pues son rutinas. Entonces les daré un ejemplo, por ejemplo, si yo digo I am recording a video, estoy grabando un video, pues eso no sería presente simple porque no estoy hablando de una rutina, estoy hablando de algo que estoy haciendo ahorita, ¿sí? O si yo les digo I will record a video, yo grabaré un video, igual no sería presente simple porque es algo del futuro. Entonces, ¿cómo sería presente simple o cómo sería un ejemplo? Pues solamente sería I record videos. Yo grabo videos. Es una rutina, es algo que hago, ¿sí? Por ahí hay un error que de repente cometemos cuando mandamos un mensaje a alguien. Les decimos, ¿qué haces? ¿Sí? Cuando queremos saber qué están haciendo. Y la pregunta correcta sería, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Porque si le preguntas a alguien, ¿qué haces? Simplemente te puede contestar con, pues, soy bombero o a veces hago pasteles o corro todos los días, ¿no? Te puede contestar con alguna rutina, no porque no le preguntaste qué estás haciendo, ¿sí? Entonces, aquí el presente simple, bueno, pues es la primera forma o el primer tiempo en el que vamos a empezar a hablar. Y nada más para recordarles algo es que el inglés es fácil, se aprende fácil por su gramática, ¿sí? Ahorita que empecemos a ver las estructuras de cómo hacer un enunciado, cómo decir algo, cómo expresarte en presente simple, van a ver que tiene una estructura que no se puede romper. Ahora, el presente simple se puede utilizar para hablar acerca de rutinas y también se puede utilizar, por ejemplo, para explicar lo que haces en tu día, porque es una rutina. Puedes decir, at 6 a.m. I wake up, a las 6 me despierto o me levanto. I take a shower at 7, me baño a las 7. Es una rutina, estás hablando en presente simple. No estás diciendo me estoy bañando a las 7, no dices me voy a bañar a las 7. Simplemente dices tu rutina diaria. Los puedes usarlo para eso, ¿ah? Y aparte, si tú te aprendes el presente simple, los demás tiempos van a ser facilísimos. Vas a poder explicar, decir cosas a futuro, etcétera, a lo que tú quieras, ¿sí? Pero bueno, en cualquier tiempo, en cualquier idioma, no importa el que sea, para decir, bueno, las tres formas en las que puedes hablar es afirmativo, negativo, interrogativo. No hay más, son tres formas: afirmativo, negativo, interrogativo y ya, ¿sí? Incluso solamente puedes decir, yo como pizza, yo no como pizza, y preguntar, ¿tú comes pizza? No hay otro tipo de enunciado que se pueda hacer en ningún idioma o nada. Incluso si tú dices, bueno, puedo hacer un comentario. Bueno, el comentario como quiera va a ser afirmativo o negativo. Si tú dices, no sé, el niño juega mucho. Es algo afirmativo, estás diciendo que juega mucho. Bueno, entonces si yo digo, los trabajadores no trabajan o no están trabajando, estás negando algo, ¿sí? Estás diciendo algo negativo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver, la primera estructura afirmativa. Muy bien, pues para hacer un enunciado afirmativo, que va a ser el primero en presente simple, solamente necesitamos tres cosas y ya. The subject, que es el sujeto, quien, yo, tú, él, ella, el perro, Francisco, quien sea. The verb, el verbo, y este es el verbo en presente simple, o sea, el verbo normal, sin la palabra to, porque acuérdense que la palabra to lo hace infinitivo. Por ahí hay un video ya de los diferentes tiempos verbales, bueno, de los diferentes tiempos de un verbo. Entonces por ahí pueden ver cuál es el verbo presente simple. Y por último, pues the complement, el complemento. Y este siempre va a ser opcional. Este realmente no es necesario. Y aquí puede ser cualquier cosa que tú quieras, ¿sí? Por ejemplo, subject, Raúl, verb, runs, y ya, Raúl corre. O lo puedo poner donde, Raúl runs every Tuesday afternoon. Raúl corre cada martes en la tarde, ¿sí? Pero bueno, en español está muy, es complicado hacer el enunciado porque el verbo se conjuga
con cada sujeto, y en inglés no existe ese caso. Por ejemplo, en español sería con el verbo comer. Yo como. Él, ¿cómo? No, sería él come. Ya llevo yo como, él come. Como, come. Tú, ¿tú como o tú come? No, sería tú comes. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal ellos? ¿Ellos como? ¿Ellos come o ellos comes? No, ellos comen con N. Ok, ¿qué tal nosotros? ¿Nosotros como? ¿Nosotros come? ¿Nosotros comes? ¿Nosotros comen? No, sería nosotros comemos. Entonces son 5 diferentes formas en las que se conjuga un verbo. Y en inglés no existe eso. El verbo es para todos, ¿sí? Solamente hay una regla, una y ya. Si el sujeto es she, he, it o una persona, quien sea, con que sea uno, el verbo lleva S y ya, son una S. Va a haber unas ocasiones, por ejemplo, en algunos verbos donde tienes que agregarle ES, en lugar nada más de S, pero termina en S. O por ejemplo, en los verbos que terminan con Y, como study, se le cancela la Y y se le agrega IES, ¿sí? Studies, ¿sí? Pero ya, es todo. Y solamente es con estos sujetos, con sea ella, él, eso, o una persona, o objeto, o animal, lo que sea, que el sujeto sea singular, ¿sí? O sea, la regla es singular, tercera persona, pero para que me entiendan es singular, ¿sí? A excepción de I, de yo, porque pues yo soy especial, ¿sí? I, el sujeto I, cuando digas I, cuando digas yo, el verbo no va a llevar ese. O cuando digas you, va a decir, pero you quiere decir tú, también es una persona, sí. Pero you también quiere decir ustedes, entonces también es plural, ¿sí? Entonces por eso él se queda normal. Cuando el sujeto sea una persona, a excepción de I, del pronombre I, el verbo lleva ese y ya, ¿sí? Si se quieren meter más a fondo es tercera persona singular, se le dice. Pero entiéndalo así, si el sujeto es una persona, el verbo lleva ese y ya. En presente simple, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos, miren. I run in the park, ¿sí? Como les decía, sí, I soy yo, es uno, ¿verdad? Pero no está aquí, ¿sí? Entonces él no lleva ese. No sería I runs, no, nada más es I run in the park y ya, ¿sí? Yo corro en el parque. Y si se fijan, los colores están en el lugar donde corresponden. No podemos cambiar, por ejemplo, el verbo para acá o el sujeto acá. No. Se tiene que seguir la estructura, ¿sí? El inglés es fácil por su gramática, ¿sí? I run in the park. Yo corro en el parque. Aquí van los demás ejemplos para que los vayan viendo y ahorita los vemos. Miren, we dance in my house. Nosotros bailamos en mi casa, ¿sí? Nosotros, dance, bailamos en mi casa. ¿Cuál es el verbo aquí que se le agregó la S? ¿Dónde está la tercera persona singular? O bueno, simplemente el sujeto singular, el que es uno. Bueno, pues está aquí, Mary. ¿Sí? Mary. Miren, se le agregó la S a travel. ¿Sí? Travels. Mary travels in the car. Mary viaja en el carro. Y ya. ¿Sí? ¿Y cuál otro? Aquí, a watch, a ver. ¿Sí? Se le agregó ES, watches, ¿sí? ¿Por qué? Porque es my sister. ¿Quién es my sister? Mi hermana. Y mi hermana es she, es ella, ¿sí? Entonces vamos a repasarlos. Miren, I run in the park. Yo corro en el parque. We dance in my house. Nosotros bailamos en mi casa. They eat pizza. Ellos comen pizza. I dance jazz in the park. Yo bailo jazz en el parque. Mary travels in the car. Mary viaja en el carro. My sister watches TV all day. Mi hermana ve televisión todo el día o mira televisión todo el día, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el último que no coloreé, que no puse los colores, aquí podemos ver cuál iría de amarillo, cuál iría de verde y de azul. Por ejemplo, el de verde, ¿cuál sería? Sería el watches, ¿sí? Es el verbo. El sujeto es my sister. No nada más es sister, porque entonces ¿dónde queda my? Es my sister, mi hermana, ¿sí? Y el complemento es TV all day, televisión todo el día, ¿sí? Recuerden, el complemento no es realmente necesario en todos. Por ejemplo, aquí podría decir nada más Mary travels, Mary viaja, ¿sí? I dance, yo bailo. We dance, nosotros bailamos. They eat, ellos comen. I run, yo corro, ¿sí? Entonces, esta es la forma afirmativa de cómo hacer un enunciado. Ahora, la forma negativa, fíjense, en español solamente decimos yo no corro en el parque y ya,
le agregamos el no aquí, ¿verdad? O nosotros no bailamos en mi casa. O ellos no comen pizza. Y ya. Bueno, en inglés es algo similar. Simplemente no se le puede poner el no y ya. No podemos decir I no run. No se dice eso, ¿verdad? O han escuchado el not. Ese es el que se le agrega aquí. Pero no nada más es I not run o we not run, dance o they not. Y no es así, ¿sí? Cada tiempo en inglés tiene una palabra que se le llama auxiliar, ¿sí? Y como tal su nombre está ahí, está para auxiliar, para ayudar, ¿sí? Al enunciado, a que se entienda. ¿Para qué auxiliarlo? Una, para que se entienda en qué tiempo está, ¿sí? Porque todos los tiempos tienen un auxiliar diferente, ¿sí? Por ejemplo, este auxiliar que va a tener el presente simple es muy diferente al auxiliar del pasado simple o futuro continuo, el futuro going to, etcétera, ¿sí? Entonces, el auxiliar que se le va a agregar aquí al presente simple es el verbo do, ¿sí? Y aquí está. Miren, ahora la estructura solamente se le agregó una palabra más. Subject, don't o doesn't, una de estas. The verb and the complement. Anteriormente habíamos tenido sujeto, verbo y complemento. Ahora solamente le agregamos esto y ya. Don't o doesn't y ya. Ahora, ¿por qué hay dos opciones? Bueno, ¿se acuerdan anteriormente que teníamos la condición de la S? La única forma que se conjuga en presente simple. Bueno, pues ahí entra eso. ¿Cuál creen ustedes que va a llevar don't y cuál creen que va a llevar doesn't? Bueno, miren, una tiene S y una no, ¿sí? Y bueno, aquí estos están haciendo una contracción que se le llama, muchos lo conocen como ¿cómo se llama? Como abreviación, ¿verdad? Pero la palabra correcta es contracción, ¿sí? Porque aquí son dos palabras, ¿sí? Es do, el verbo hacer, do, y not. Aquí es does con S y not, ¿sí? Básicamente lo que aquí dice es no hace, don't, doesn't, ¿sí? Es como decir no hace, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar, miren. Las reglas aquí es igual, ¿se acuerdan? El que llevaba la S, bueno, va a llevar doesn't, va a llevar el que lleva la S. Ese es el que lleva la S, aquí está. Does, ¿sí? Es el verbo do. Es como si yo dijera I do my homework, yo hago mi tarea. Pero ¿qué tal si quiero decir ella hace su tarea? ¿Sería she do? No, sería she does her homework. Entonces aquí lo que básicamente vamos a decir para negar es ella no hace y el verbo y lo que tenga que hacer, ¿sí? Por ejemplo, I, you, we, they, dos personas o más llevan don't. Y los que necesitaban la S en el enunciado afirmativo ahora llevan doesn't. Y el verbo ya no va a llevar la S porque ya está aquí, ya está en el auxiliar, ¿sí? Ahí está ya para apoyar, ¿sí? Bueno, el primer ejemplo sería I don't run in the park, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es el mismo enunciado que anteriormente teníamos I run in the park, yo corro en el parque. Pero ahora digo yo no, sería I don't run in the park. Si lo traducimos literalmente como está, básicamente está diciendo yo no hago correr en el parque. Pero no hablamos así en español, no decimos yo no hago correr, no. Básicamente está diciendo yo no hago esta acción que es correr en el parque, ¿sí? Otro ejemplo, miren, we don't dance in my house, ¿sí? Anteriormente teníamos el we dance in my house, nosotros bailamos en mi casa. Ahora tenemos we don't dance in my house, ¿sí? Y aquí están los demás ejemplos, ¿sí? Miren, son básicamente los mismos, ¿sí? Tenemos el we don't dance in my house. They don't travel in the car. Ellos no viajan en el carro. Paul and I don't eat pizza. Paul y yo no comemos pizza. Y bueno, aquí teníamos el de Mary. Ahora lo cambié para Carlos, ¿sí? Pero miren, a diferencia de estos que llevan don't, este lleva doesn't. ¿Por qué? Porque es Carlos. Es he, es él. She, miren aquí está she, también lleva doesn't. Y ya el verbo ya no necesita la S como anteriormente lo hubiera necesitado, ¿sí? La S ahora ya la tiene el auxiliar, por eso están las dos opciones, ¿sí? Si tu sujeto es una persona, un objeto, lo que sea, ponle el auxiliar con la S. Si tu sujeto es plural, ponle el auxiliar sin la S y ya es todo, ¿sí? Y aquí en paréntesis está pues lo que quiere decir cada uno, que es don't, do not, doesn't, does not, ¿sí? Entonces nada más para repasar, miren, I don't run in the park, yo no corro en el parque. We don't dance in my house.
Nosotros no bailamos en mi casa. They don't travel in the car. Ellos no viajan en el carro. Paul and I don't eat pizza. Paul y yo no comemos pizza. Carlos doesn't play in my house. Carlos no juega en mi casa. She doesn't eat vegetables. Ella no come vegetales. ¿Sí? Y creo que por aquí hay otro ejemplo. Ahí está. I don't dance jazz in the park. Yo no bailo jazz en el parque. ¿Sí? Era otro enunciado que teníamos. Esos que no están con colores, miren, sería... ¿Cuál sería green? Verde. Sería eat. Y acá, dance. ¿Cuál sería blue? Sería vegetables y jazz in the park. ¿Cuál sería yellow? She y I. ¿Y cuál sería purple? Doesn't and don't. And that's it. ¿Sí? Ahora, para la última estructura, que es la interrogativa. Ok, ya aprendemos a decir, yo corro en el parque. Ya aprendemos a decir, yo no corro en el parque. Ahora, ¿cómo lo podemos preguntar? Bueno, simplemente con esta estructura. Si se dan cuenta, solamente hubo un movimiento. El auxiliar cambió de lugar con el sujeto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era sujeto, auxiliar, verbo, complemento? Ahora es auxiliar, sujeto, verbo y complemento. Solamente sucedió eso. El auxiliar se fue para acá al inicio. Y si se están preguntando por qué es eso, en español, ¿qué hacemos en español cuando hacemos una pregunta? Por ejemplo, cuando decimos tú corres en el parque. Y cuando queremos preguntarlo, solamente cambiamos nuestra voz. Decimos, ¿tú corres en el parque? Hacemos una voz interrogativa. Pero en lo escrito, el enunciado no cambia. Se escribe igual, tú corres en el parque, tú corres en el parque. ¿Qué es lo que lo hace una pregunta? Los signos de interrogación, ¿sí? Al inicio pones un signo de interrogación que abre la pregunta y al final pones un signo de interrogación que cierra la pregunta. En inglés no existe el primer signo de interrogación, solamente existe el último, ¿sí? Entonces, cuando alguien está leyendo algo, ¿cómo se va a dar cuenta? O cuando alguien le pregunta algo a alguien, ¿cómo se va a dar cuenta la otra persona que es una pregunta, que hace algo interrogativo? Aparte porque cambia su voz a una voz interrogativa. Pero por ejemplo, cuando está leyendo, si vemos el mismo enunciado, en español nos damos cuenta porque vemos ese primer signo y decimos, esto es una pregunta. Pero en inglés, ¿cómo nos damos cuenta que algo es una pregunta? Bueno, para eso son los auxiliares, ¿sí? Y acuérdense que les dije, cada tiempo tiene un auxiliar diferente. El presente simple, su auxiliar es el verbo do, ¿sí? Y aquí igual están las dos posiciones, do o does. ¿Por qué? Bueno, porque como en el negativo, los que tenían sujeto de una persona llevaban does, llevaban el de la S, y los que el sujeto era plural llevaba el do, igual va a suceder aquí. Entonces, las mismas reglas. I, you, we, they, dos personas o más, usamos do. She, he, it, una persona o objeto, usamos does. Las preguntas siempre se hacen afirmativas. Realmente preguntas negativas no se hacen. Sí se pueden hacer, pero son más bien como para confirmar algo, para asegurarte de que algo sea cierto. Por ejemplo, si te preguntan, don't you run in the park? Sería, en español la traducción no sería, ¿tú no corres en el parque? No, sería más como de que, oye, ¿qué tú no corres en el parque? Es como para confirmar algo. Y ya tú le responderías, sí, corro. Sí, a veces, sí. Pero bueno, entonces por eso las preguntas no se hacen realmente negativas. Sí se pueden, pero no se acostumbran a hacer, ¿sí? Entonces, nada difícil. Empezamos sujeto, verbo, complemento en la afirmativa. En la negativa solamente se le agregó el auxiliar, negativo obviamente. Y en la pregunta, pues es el auxiliar al inicio que abre la pregunta y ya, ¿sí? Y bueno, ¿qué quiere decir el do, el does? Es la pregunta, es el signo de interrogación, ¿sí? Acuérdense, no existe ese signo en inglés. Entonces el auxiliar tiene que hacer esa chamba, tiene que moverse al principio para abrir la pregunta. Y aquí está algunos ejemplos. Does she eat pizza? ¿Ella come pizza? Y bueno, ¿cómo responderíamos a esto? Cada vez que tengamos una pregunta que inicia con un auxiliar, por ejemplo en presente simple, do o does, la respuesta simplemente es yes o es no y ya, ¿sí? Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿tú corres? Solo me vas a contestar sí o no. No vas a decir a las 7, no, porque entonces te tendría que preguntar yo a qué horas corres, ¿sí?
Ahora, ¿cómo se responde? Simplemente puedes decir yes, puedes decir no y ya. Pero gramaticalmente la respuesta completa sería yes, she does. Dices yes o dices no, agarras el sujeto, ¿sí? ¿De quién hablas? De she, de ella. Yes, she, no, she. Y ya si es afirmativo es yes, she does. Es como decir sí, ella lo hace. Y aquí como decir no, ella no lo hace. ¿Qué es lo que no hace o qué es lo que sí hace? Eat, comer, ¿sí? No sé si estaba diciendo run. Bueno, does she eat pizza? Ella come pizza. Sería yes, she does. Sí, ella lo hace, sí, sí come. No, she doesn't. No, ella no lo hace, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo? Sería do you like hamburgers? ¿Te gustan las hamburguesas? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? Sería yes, you do. No, you don't. No, no sería así, porque ¿de quién están hablando aquí? Me están preguntando a mí. Te están diciendo, oye, ¿a ti te gustan las hamburguesas? No le respondería, sí, a ti sí. O no, a ti no. No, respondería yo con yo, ¿verdad? Sería, yes, I do. O no, I don't. ¿Sí? Siguiente ejemplo, does her friend like to dance? ¿A su amigo le gusta bailar? Aquí sería, si hablan de amigo, o sería yes, he does, o no, he doesn't. Si hablan de amiga, sería yes, she does, o no, she doesn't, como acá, ¿sí? Y bueno, la última, do your parents run in the park? Aquí pues estoy tapando, ¿verdad? Pero si quiere, dice, tus padres corren en el parque. Y aquí sería yes, they do, no, they don't, ¿sí? Siempre vas a utilizar el pronombre, no sería yes, your parents do. Bueno, en este caso sería my parents, ¿verdad? Yes, my parents do. No. Sería yes, they do. ¿Quiénes son they? Ellos. Sí, ellos lo hacen. No, ellos no lo hacen. Sí, no corren. Sí. Y bueno, repaso. Para terminar, las estructuras. Afirmativa. Sujeto, verbo, complemento. Aquí está el enunciado. He plays in the park. Él juega en el parque. Negativa. Sujeto, auxiliar, verbo, complemento. He doesn't play in the park. Él no juega en el parque. Es el mismo enunciado. Y la interrogativa, do o does, que es el auxiliar, sujeto, verbo, complemento, sería does he play in the park? Él juega en el parque. Fíjense, él juega en el parque, él no juega en el parque. Él juega en el parque. ¿Sí? Muy bien. Y para practicar, pueden ir pausando el video si quieren practicarlos. Aquí les voy a pedir que traduzcan algunos enunciados para ver si lo entendieron. Primero, el afirmativo. Yo juego baloncesto. ¿Cómo se diría en inglés? Yo juego baloncesto. Acuérdense la estructura. Y ahí va la respuesta. Páusenlo si no la tienen. Ahí va. I play basketball. Sería I play basketball. El negativo. María y Tom no corren rápido. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí les va. María y Tom don't run fast. ¿Sí? Y la pregunta, ¿Josh va al gimnasio el fin de semana? ¿Cómo se acuerdan nada más cómo se dice fin de semana? ¿Sí? Acuérdense cómo se dice. Ahí va la pregunta. Perdón, ahí va la respuesta. Does Josh go to the gym on the weekend? ¿Sí? Does Josh go to the gym on the weekend? Y bueno, sería todo. Espero les haya gustado y espero hayan aprendido. Nos vemos. Bye bye.